Bienvenidos al uso del marco ITSI como estrategia de rehabilitación, como estrategia de implementación con medios de contraste para hacer una videofluoroscopia más estandarizada, pero asimismo, como el marco ITSI combinado con estrategias posturales y técnicas facilitadoras puede aumentar o reducir la seguridad y eficacia deglutoria de un paciente si se sabe o no se sabe utilizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el marco ITSI es una estandarización internacional que nos permite escalafonar consistencias y texturas con una puntuación del 0 al 7. En pocas palabras, 8 niveles. En ese orden de ideas tenemos unas dinámicas y características de fluidez de las consistencias o líquidos y tenemos otras características del comportamiento de las texturas transitivas y de los alimentos casi que podemos decir naturales que estamos habituados a comer. En ese orden de ideas es muy importante que entendamos que el marco ITSI nos sirve muchísimo para poder aumentar la seguridad y la eficacia del alimento y asimismo nos permite a los que tenemos amplia experiencia en el manejo de pacientes con disfagia poder identificar si la ausencia de la tolerancia a algún nivel de alimento que el paciente presente en el marco ITSI nos puede dar unos actos predictivos o unos datos predictivos sobre qué puede pasar con el X o Y paciente dependiendo de si se queda mucho tiempo consumiendo un tipo de textura en especial o un tipo de líquido en especial. A continuación veremos una serie de casos donde podrán comprender cómo identificar la oromotricidad estática y dinámica me permite a mí implementar estrategias con el cambio de consistencias y texturas. Es muy importante que observemos la postura oral del paciente en reposo y a nivel dinámico. Y ustedes dirán, bueno, es que esto es fácil hacerlo con la videofluoroscopia y es mucho más difícil hacerlo al ojo clínico o de manera subjetiva. Entonces, aquí en este punto vamos a hacer énfasis con videofluoroscopia, cómo el solo hecho de yo observar la postura oral del paciente en reposo me puede a mí anticipar a cómo está la dinámica de ese paciente combinando mi evaluación subjetiva del análisis estático de las posturas orolinguomandibulares en reposo y la ejecución de praxias y la respuesta de los núcleos del tallo cerebral para la dinámica de la deglución me pueden a mí anticipar unas condiciones dinámicas que a pesar de yo no verlas a través de videofluoroscopia porque estoy haciendo una evaluación clínica, me permiten a mí anticiparme a un comportamiento que el alimento va a tener dentro de la boca según el análisis y raciocinio clínico que yo tome de la historia clínica. Entonces, vamos a ver paso a paso cada uno de estos casos clínicos y cómo la información que yo puedo ver de manera instrumental en estos casos de videofluoroscopia también la puedo anticipar viéndolo de manera subjetiva con una evaluación con raciocinio clínico. Paciente femenino, joven, en la cuarta década de vida, con diagnósticos anotados y además de eso, síntomas anotados. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando se va a evaluar a un paciente, sin importar si es de manera subjetiva o de manera instrumental, como en una videofluoroscopia? Importante verificar la posición estática de la zona orolinguomandibular. Como es obvio, a nivel estático, si están haciendo una valoración clínica subjetiva, van a poder, si a mucho, ver la posición estática labial y mandibular. Pero si el paciente tiene la boca abierta, van a poder visualizar incluso la posición lingual y darse cuenta si el velo está descendido haciendo contacto con el velo del paladar o no. Por otra parte, ustedes van a combinar todo este arsenal que les acabo de dar de instrucciones con la respuesta motora de labios, lengua, mandíbula, velo del paladar, haciendo el barrido del tallo cerebral. Es muy importante que verifiquemos las praxias, ya que estas nos van a dar información no solo de la respuesta eferente, sino que además de eso nos van a dar información sobre la velocidad y coordinación de los movimientos. Que es muy importante que estemos hablando aquí, que en todos los casos clínicos, sin excepción alguna, vamos a evaluar las posiciones. Bueno, y como ahorita he estado hablando tanto, les quiero decir que la deglución que han estado viendo es una deglución normal, donde hemos observado de forma repetidas un buen selle labial, un buen selle palatogloso, que es contensor en la cavidad oral de líquidos, un buen selle velofaringeo o palatofaringeo que nos ha ayudado a proteger la nasofaringe y evitar que el alimento se vaya hacia la
fosa nasales. Asimismo, hemos visto un buen selle laringoepiglótico, buena actividad de la peristalsis faríngea y el selle laringoepiglótico ha protegido en todo momento la vía aérea sin permitir que nada de alimento ingrese hacia ella. El esfínter esofágico superior ha respondido muy bien, a tiempo, se abre con total normalidad y permite el paso del bolo de la faringe hacia el esófago de forma permeable. Sin embargo, hay que rescatar varias cosas de esta cinevideo. Esta cinevideo nos va a dar las pautas de observar la deglución normal en un paciente para que ustedes puedan tomar determinaciones con las modificaciones del marco ITSI. En este caso, pudimos observar que cuando el paciente mastica el alimento, parte de ese alimento se excursiona de manera prematura hacia la vallécula. En este momento podemos decir que esto es normal únicamente con la masticación de alimentos. Sin embargo, esto no es normal cuando nos enfrentamos a los líquidos. Si vemos en una videofluoroscopia que un paciente está migrando de forma prematura líquidos hacia la faringe antes de tiempo, tenemos que empezar a pensar en aumentar la densidad de los líquidos para evitar que esa migración sea muy abrupta o muy prematura. Por otra parte, si vemos que después de tragar ese paciente deja muchos residuos a nivel faríngeo, vallecular o de los sonos piriformes, podemos pensar en facilitar un poco la textura de alimentación. Sin embargo, esta paciente tenía un síndrome de Sjögren y la única recomendación ante una videofluoroscopia tan buena como esta fue que siguiera consumiendo unos alimentos de la escala ITSI de 0 a 7 con completa normalidad, con la excepción de consumir alimentos sólidos, secos, polvorosos que fueran adherentes y aumentaran el disconfort deglutorio. Se le informa que tiene buena seguridad deglutoria y buena eficiencia deglutoria. Se le dan recomendaciones sobre qué alimentos no recomendamos consumir que aumenten la resequedad. En ese orden de ideas, la única restricción en el ITSI 7 es que evite los alimentos sólidos secos y puede seguir consumiendo todo lo demás. Partamos ahora sí de esta buena videofluoroscopia para ver las siguientes patológicas para que compensemos a nuestros pacientes con la escala ITSI. En este punto podemos observar una paciente femenina en la séptima década de vida con diagnósticos y signos de alarma anotados. ¿Qué podemos observar aquí? Hagamos el trabajo. Observemos bien. Los labios están cerrados. Sin embargo, miren la postura de la columna cervical. Miren la boca abierta. Miren la lengua en el piso de la boca y claramente el velo del paladar sin haberle hecho contacto en la base de la lengua en la postura estática. Como yo les dije, la postura estática nos va a dar mucha información de cómo se va a comportar la dinámica oral de ese paciente. Si observan bien en la videofluoroscopia a continuación, corroboramos que una boca que no se cierra bien y una lengua en el piso de la boca son un gran predictor de un mal selle palatogloso, lo que genera a nivel dinámico una excursión prematura de líquidos hacia la hipofaringe. Miren cómo el familiar de este paciente tiene que compensarlo y decirle que enderece la cabeza para poder llevar el resto de la comida hacia la garganta, ya que una lengua en piso de boca también nos muestra que muy probablemente va a tener dificultades para la posteriorización y propulsión del bolo en un tiempo adecuado. Intentamos compensar a la paciente con chin down y además de eso con aumentando la consistencia de un ITSI 0 a un ITSI 1, pero seguimos observando riesgo penetrativo hacia la vía aérea, en este caso inclusive alcanzando los pliegues vocales. En este punto ya hemos pasado casi a un ITSI 2, que es una consistencia muy parecida a un yogur cremoso, donde el paciente junto con la postura chin down logra tener un mayor control del bolo en la boca. Sin embargo, el paciente, a pesar de que mejora el selle laringoepiglótico y en este caso con esta consistencia no penetra ni aspira hacia la vía aérea, nos ha tocado sacrificar el volumen de cucharadas. En este caso bajamos las dosis de 7 cc por cucharada a 4 cc por cucharada. Al aumentar la densidad del producto, también pudimos darnos cuenta de que los residuos en valléculas aumentan postdeglución, inclusive se tornan adherentes y en algunos casos cuelgan inclusive hasta el velo del paladar. Es muy importante darnos cuenta cómo aumentar las densidades del producto nos ayuda a compensar algunos déficits, pero al mismo tiempo sacrificamos otras cosas como la tarea de limpiar la garganta después de tragar. Se hace mucho más compleja en consistencias adherentes. Por otra parte, logramos alcanzar la seguridad deglutoria, o sea que estamos encontrando una consistencia que podría medianamente facilitar la deglución del paciente.
Sin embargo, aquí encontramos otra dificultad que aparece en las compensaciones con el marco ITSI cuando no se tiene en cuenta la oromotricidad o de pronto también se puedan carecer de exámenes instrumentales. Y es que ya empezamos a pasarnos de la consistencia ideal que el paciente tolera para su fase faríngea. Y ya empezamos a llegar a ITSI, nivel ITSI 4, nivel ITSI 5, donde inclusive suministramos hasta sólidos molidos. Lamentablemente ahí nos damos cuenta de que la eficiencia del consumo empieza a decaer acompañado de la inseguridad deglutoria. ¿Por qué? Porque empieza el paciente a ser capaz de tragar menos cantidades entre más aumentamos la densidad y además de eso la limpieza o el aclaramiento faríngeo postdeglución es bastante pobre, principalmente a la altura de las valléculas. Ahora tenemos un caso hermoso por su propia simplicidad. Diagnósticos anotados, signos de alarma de Blue Dye test positivo, un paciente con traqueostomía que cada vez que le hacían estímulos gustativos con líquidos presentaba el Blue Dye test positivo y signos de alarma sugestivos de disfagia. Al tener un sello laringoepiglótico retardado, optamos por aumentar la densidad del producto y de inmediato aplicar la chin down para generar dos tipos de compensaciones, una con el aumento de la densidad del ITSI 0 al ITSI 1 y la compensación postural. Como se dan cuenta, nos surtió buen efecto. A partir de ahí empezamos a aumentar las densidades de todos los productos, pasamos a sólidos, que en este momento ya está masticando, y empezamos a observar que la deglución significativamente mejoró muchísimo. Ya no volvieron a aparecer episodios de penetración ni de aspiración. Sin embargo, todavía no hemos evaluado el ITSI 0 nuevamente con la postura. Entonces nos dimos cuenta que implementando la sola chin down podíamos rescatar la tolerancia a los líquidos claros. Aquí lo vemos. Entonces nos devolvemos, le damos líquidos claros y nos damos cuenta que solo con la chin down el paciente compensa. Entonces no hubo necesidad de quitarle los líquidos claros. Algo que ayudó a tomar la decisión de poderlo destetar de la nutrición enteral, ya que sin agua, pues el paciente va a tener complicaciones si se queda con una vía oral netamente con espesos por boca. Y por último tenemos un caso simple de entender, una disfagia orofaringea severa en un paciente con diagnósticos anotados, paciente joven de la sexta década de vida, quien tiene una franca dificultad oral, tiene dificultad a nivel de movimiento mandibular, vemos un selle labial ineficiente con escapes anteriores, que desde la imagen estática observamos que tenía un mal posicionamiento oral. Lo que yo les dije, las posturas estáticas nos pueden ayudar a anticiparnos ligeramente sobre cómo va a estar condicionada la dinámica del paciente. Claramente hablo de posiciones anómalas, posturales estáticas de la parte orolinguomandibular ligadas a un componente patológico, ¿no? En ese orden de ideas, pues podemos ver que es una lengua con déficit de propulsión, que hace mucho bombeo para poder movilizar fluidos, la peristalsis está abolida, ¿ya? El velo del paladar, por el contrario, sí está funcionando muy bien, todavía se eleva y genera un sello laringoepiglótico. La base de la lengua hace contacto con el velo del paladar, pero como tiene que hacer bombeo para propulsar, lamentablemente ese bombeo la lleva a que facilite las excursiones prematuras de alimento hacia la hipofaringe. Ante una disfagia orofaringea severa como esta, es una mala idea tanto suministrar los líquidos y que se compense, así como se observa que se está compensando la paciente llevando la cabeza hacia atrás para facilitar con la gravedad en la posteriorización y deglución del bolo. Pero además de eso, también en estos pacientes aumentar la densidad del producto también es malo, ya que al tener la peristalsis abolida, el acúmulo de residuos en la faringe es muy importante y estos son muy difíciles de limpiar. En ese orden de ideas, este es el caso literal donde las compensaciones de las consistencias y de las texturas no aplican, tampoco cefálicas de volumen, y podríamos dar entrada a los estímulos con espumas o aires saborizados, que son ya para un componente como este, donde podríamos estar hablando de un trabajo paliativo o incluso ya solo fomentar la deglución de los fluidos propios y aumentar la higiene de cavidad oral. Espero que les haya gustado.